negative, we use any. And the question would be, were there any keys? So what you need to remember from this. Any se utiliza solo en oraciones negativas o interrogación, tanto para cosas contables como incontables. Miss, ¿qué significa any? En el caso va a cambiar dependiendo de la función que cumple, ya sea en negación o en pregunta, cambia la forma en que lo traduciría. Por ejemplo, en este, there wasn't any milk, no había nada de leche. No había ninguna llave. Y en el caso de pregunta es, ¿hay algo de leche o había algo de leche? Habían algunas llaves. So, ninguna y alguna, dependiendo de la función que cumple, si es negativo o es pregunta. Ya, Miss, gracias. And now we have how much and how many. So we use how much for uncountable nouns. How much milk is there in the fridge, for example? We have the word milk. There you have milk. Milk in English is considered uncountable, and it happens with all the liquids. When we have an uncountable noun, so we need to use how much and the noun in singular. In the case of how many tomatoes, I'm gonna say, are there in the fridge? So as I said before, we use how many to ask about things we can count, countable nouns. And if you mention countable nouns, they have to be in plural. So how many tomatoes are there in the fridge? Notice that the verb also changes. We are asking about something uncountable, singular. The verb is in plural, is. We're asking about something countable, plural. The verb is are, also in plural. Do you follow me so far? ¿Me siguen? ¿O necesitan que explique algo de forma distinta? No, eso no es. Es comida. No, profe. Thank you, Antonella. Cuidado. Va a haber un ejercicio de práctica. There we can have a look at that. Oh, now it works. Okay. My PPT was a bit crazy, but we're gonna have a look at this. Have a look at the title here. It says there is and there are. Ambas significan hay. En español usamos una sola palabra, decimos hay libros o hay un teléfono. No cambia si es singular o plural, pero en inglés tenemos dos expresiones. Para cosas en singular hay es there is, y para cosas en plural hay es there are. So what I ask you to do is to take turns to describe what you can see in the picture. There's a mistake here, a typo. So to describe what you can see in the room in this picture. For singular elements, you're gonna say there is or there's, and then you mention one modifier. You could use a or an, or you can mention the number, or you can use some.
If you mention things in plural, you're gonna say there are. And you can say a number, the word some, you could say many, or a lot of, plus the noun. And here you have prepositions. You can also mention the prepositions. So if we take this element as an example, I'm gonna say there's a chair next to the door, for instance. What else can you say? Try to practice the use of there is and there are and the quantifiers. There are 4 pictures on the wall? No. Yeah, very good. There are 4 pictures on the wall. What else? The rest of you. There are... ¿qué son? ¿Esos son gorros? Que es como un... Ay, es que no se nota bien. Ay. Sí, Es un gorro. Yeah. Y el del lado es como el gorro de Gandalf, parece, ¿no? There are 2 hats on the... ¿Cómo se puede decir esto, profe? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? Sí. Okay, so ask me in English. So how do you say... How do you say stick on the stick? No. It's the hanger. Hanger. There are 2 hats on the hanger. Okay. Good. Yeah. Gracias. There's a radius on the table. Could you say that again? I couldn't listen properly. Can you repeat, please? There's a radius on the table. Okay. The radio on the table. Good. There is a bed, cama, There's a bed. next to the window. Good. What else? There are ashes on the wall, not on the floor. This one? Yes. Okay. Is it one or many? One chest. So I need to use theirs. Okay. There's a chest on the floor. Anything else? There is one rug on the floor. Okay. Do you remember the symbol, this one? So we have this word.
During our last class, we talked about this symbol and the sound. This symbol represents the sound ah. So you're gonna say rag. Rag. So there's a rag on the floor. Yeah, there's there's a pillow on the bed. Good. There is window in front of door. All right. Let me write it here. So there's here we have a little problem. Some small words are missing in between. Let me make it bigger. So there we have a word missing, and there as well. A window in front of a door. Okay. Yes, so we have, there's a window in front of the door, la puerta. Anything else? Profesora, ¿cómo se dice velador? Good question. Pregúntamelo en inglés. How Here. do you say velador? It's night stand. There it Entonces is. sería there's a watch on the nightstand. Perfect. Well done. Okay, good job. So, things to remember is the use of there is for singular and there are for plural, sorry. Have in mind the following. Native speakers, they're gonna say theirs instead of there is. Remember that pronunciation changes a bit, so there's. There's and there are. Sale de ahí. Mira, Millán, cómo estamos con la chucha. Let me eliminate this now. And I'm gonna change a bit. Palito. Justo ahora. Sí, justo We're cuando gonna te move puse to the la past. In the past of there is there was. And the past of there are is Sí, ya lo hemos dado 2 veces con un poco. there, sorry, there were. ¿Profesor está escribiendo algo? Yes. ¿Lo ven, compañero, o no? Sí. Está Sí, yo acá sí. arriba, aquí Yes, arriba, Sí, Rosa. el superior. No lo Derecho. veo. Ah, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Gracias. En la parte superior. Si es que queremos hacerlo en pregunta, como vimos que el verbo to be, al formar pregunta hay que invertir. Le pasó la... Por ejemplo, la pregunta 1 que dice, ¿Was there a road here? Quiero saber si había una calle aquí. Was there a road here? And the answer, yes, there was. So, let's have a look at the picture. This picture is now, and
And this picture is 2 years ago, hace 2 años atrás. Y quiero comparar qué cambios han habido. Entonces voy a hacer preguntas con was there o were there. In this picture, I'm gonna ask, oh, was there a road here? So you have a look at the past and I check if there was a road. I'm gonna say, yes, there was. ¿Había una calle? Sí, había una calle. Was there a market in the square? Ahora tenemos una feria, hay un market, pero antes no había una feria. Entonces mi respuesta es, no, there wasn't. No había. Y respondo por lo que había a cambio. There were cars. Ahí está detrás tuyo. Sácalo aquí. So what I want you to do is you're going to continue with this activity in a breakup room. Cuidado, te he pegado 2 veces con el computador. I'll take a screenshot for you. You can take a screenshot as well if you need to. Or if you prefer. And then I'll create the breakout rooms. You're going to continue answering the rest of the questions using either a positive sentence or a negative sentence, using there was and there were. Let me send you the material here in the chat. There you have the picture. Make sure to click on it, download it before I send you to the breakup rooms. ¿No solo? ¿No te ves jovencita? ¿O tiene filtro? Con filtro. Tiene ultra filtro. 10 minutes should be okay. So make sure to download the material También hace color. to your computers. Ella enseña una profe de no sé, de básica. Andaba en el sur y Hay que pegarlo, Daniela Sepúlveda, o tú. me está invitando a la sala. And then accept the invitation. Sí, chocó en Parral, güey, se mató la chica. ¿Por qué tenés que conversar con alguien? Sí, pues estoy no. El Nahuel de hacer la guay que todo el rato iba. Soy que no soy clase, pues. Se pone en trincar la wea si falla, pues, weón. Si falla una wea normal, pues, weón. No sé. Sí, yo solo salgo a la sala.
Recording in progress. ¿De cuándo que ya está con esa cuestión? Parece que el año pasado. O el antepasado, yo no me acuerdo. Así que Ella se había infiltrado la rodilla y ya pues. Había sacado líquido. mira, 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 mira su cara. Ya, hola. Hola. Muestra los dientes. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Nahuel, sale de ahí. Uy, orejitas. Deja hacerte orejitas. Mira, mira, mira. Uy, orejitas. Tiene así unos lóbulos. Son comibles. Mira. Ahí está, mira, con el mazo moño, mira. Ya, salite usted. Gracias. ¿Qué tenía acá? Él es Jan y se apellida Millán. Que nunca se nos olvide eso, que es Jan y se apellida Millán. Todos esos huevos en la sala, pues, ¿no? 7. No, pues, que me volví a la sala normal, pues. Ya. ¿Y azúcar? ¿Un rechay? Sí, dos. Ah. Espera, Ahí te va la noche. el otro día fue a la humada de la que estaba donde estaba el Montserrat, de la afuera. Y le digo yo, ¿me puede dar algo para el dolor, pero que sea bien fuerte? Me dijo, tengo estas cuestiones que es sublingual. Ya le dije, ¿cuánto vale? 6.500 y venían dos en la cajita. Oh, le dije yo, qué caro, ¿y qué es lo que es? Me dijo, no me acuerdo. Ya le dije, deme 2 cajas. Y el viejo me cobró una. Después me di cuenta después que me había ido. ¿Cachai? Veo la boleta, 6.500. No, 13.000, pues. Tenía que haber sido. Era 2 por 1.
No, pues si me hubiera dicho. Me dio risa. ¿Dónde la compraste? En la humana que está fuera del. ¿Cómo se llama? De Montserrat. Bueno, pues. Uy, ya. Entonces mañana nos vamos a quedar los dos jam o vamos por los dos jam. Ahí tenemos dos alternativas. Subirnos al coche, agarrar el auto y nos Millán. ¿Dónde están? Estoy aquí llegando a Copiapó. Y Millán, ahí está durmiendo y está cagado de hambre. Uy, qué orejita. Hola. 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 Ya, Millán. Enséñame todo lo que sabe Millán. Hasta el día de hoy. ¿Qué sabe tanto Millán? ¿Qué cosa? Que se ve el refrigerador. Ah, mira. Se ve el reflejo. Mira gente ahí. Armando campamento ahí. ¿De gente la mamá? ¿De gente ahí la mamá? El concurso en internet que están postulando a niños que se parezcan al del chino que baila. Había pensado en Millán. Bueno, Miguel. 8. Igual. De hecho, Me falta puro. Incluso tiene el movimiento. Ese de melena. esa wea es igual. Cuando yo le decía, no, Tiene listo el movimiento melena. esta granja de Millán. Mira quién está ahí al frente, mira, Millán. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te estáis viendo ahí? Mira, Millán. Saluda Millán. Hola. Hola. Sí, fue a comprarla ahí donde el vecino. ¿Por qué se despertó este Millán? Pues ahí está la 8. Como la 8 ¿no? En la web me abdució. Abdujo, igual el verbo. Pero en tiempo perfecto, no sé cuál es. Pues, abdujó, abdució, no es abducción. Verbo to be. Última pensar, ¿y para qué chucha me sirve este inglés? ¿O es solo para salir de la monotonía de los ramos? La Maya dice que el requisito fundamental tener un nivel A2, nivel A2 para All right, folks. You are all back, I think. no creo que So let's check this together.
Important to remember, was singular, where is for plural. So was there a cafe next to the bank in the past? What is the answer for that? No, there wasn't. And in exchange, what do you have? Sí. Ya, salgo al tiro. Yes, there was. A cafe in the past? Soy... There No, wasn't. there was. There wasn't. Wasn't. There was to bank. To the bank. I want to say, no había un café, había un cine. Ah, yeah. So the answer is, no, there wasn't. Había, there was a cinema. Number 4, were there any shops on the left? Yeah, yes, there. Yes, there was. Were there two restaurants? Quiero decir, sí, habían Two tiendas. restaurant. Yes, there was. Tengo que usar el plural. El habían es there were. So, yes, there were. Sí habían. Plural. There were. Ah. No, aquí dijo que no. Number 5. Were there 2 restaurants on the right? ¿Tú aparte In the tenías past? otros permisos disponibles? No. Ninguno. O sea, son de esos No, there weren't. Lo que pasa es que he tenido cueva porque al final solo he pedido Y un tengo que día, mencionar lo que sí había. un segundo. Porque en la otra ocasión me han dado licencia por el lado que pedí un There were a Italian restaurant. así nomás. más ricos. Si uso There were, ¿Por qué? Was. yes. And something additional here. So, no, there weren't. Okay, I have several possibilities. Había solo uno. There was only one. O podría decir there was, and be careful here, Rodrigo, an Rodrigo, Italian restaurant. si me chupáis te lo digo. Vimos al principio, Si si me es chupáis te que lo digo. lo que viene después Rodrigo, era un huevo que te llamó al otro día. Sí, no sé, y vi el video y no sé es, qué wea que- empieza con vocal, necesito usar el an para hacer la conexión. An Italian restaurant. Y la clase seguía funcionando, pues. Ah, lo caché. Rodrigo, Rodrigo, te llamó caleta de veces, pues yo te fui a avisar, pues. Ya, dije que entendí. Number 6. Was there a pedestrian crossing in the past? There was a pedestrian crossing. Yes, there was. ¿Qué es lo que es pedestrian crossing? El No, cruce there peatonal. Ajá. Ujú. So the answer is No, there wasn't. thank you. Yes. No, there wasn't. Was there a pedestrian crossing? No, there wasn't. And 7. Was there an Indian restaurant in the past? Ah. No, there wasn't. There was. No, there wasn't. There was an Italian restaurant. Tú tenés como, Sácate la boca. tú tenés como la pronunciación, pues pelado. En inglés. ¿Por qué? Porque uno dice. ¿Dónde dice te Okay, so here you have. There was. You know how to say había y habían? There, there.
there, ST, You also had a look at the There. negative form wasn't and la weren't. pronunciación, todo hagan And here you have the question. Was Pedestrian, there, pedestrian were idiom. there? You have the three forms, affirmative, Look at the negative, picture, and questions. Number 5. All of these connected to the past. El otro día no sé qué me preguntaron y yo como que fui medio sobrado en responder. No, ¿Estaba malo? no más. Es que no entiendo mucho la dinámica. No, there wasn't. Some extra practice, Look at the but in this case of quantifiers and modifiers. Cuando So here again we have a, XT, an, some, and any. 7 sentences. I will send you the picture in the chat again, this one. le queda como una buena leche al cabro chico. Y el viejo recién mañana me va a entrar a la receta. There it is. Click on it and download it onto your computers. Le está dando a él, queda justo. Queda muy justo. No, entonces en una botella de esas de todos los residuos. And now, ¿Quieres de lata? No, para rellenar, para que no... let me create a Ah, list. pero bien pedestre el envase. Pues. No, porque es que ahí lo pusieron ahí porque caen 4 ahí, por no 3, pues. Te sobra espacio, entonces para que no... ¿Y no compraste el cuarto? No compré 4 porque como el miércoles ya voy a tener la leche. Hold on with me a second. Ya, See pero what I can do. siempre te lo he dicho. Tienes que hablar porque yo no soy adivino. Aló. Bien acá en la casa. Estaba Millán. Okay. Voy a experimentar con algo que es permitir que los participantes seleccionen la sala. A ver si resulta. There you go. La idea es que acceden solo los que están realmente conectados. Y tú estás muy complicado. ¿Va a venir para acá? A ver, espérate que me dice. Porque nos va a desenfoctar toda la weá, pues yo estoy full con la pega, weón, y bueno, ya también, pues, sí. Se nos cambia toda la weá. Más encima, yo voy a estar... ¿Y cómo elijo la sala? 2 semanas, y el otro weón todavía no llega, entonces vamos a... Ahí les debiese aparecer una opción. ¿sí? Entonces me están cargando mucho la mano en la weá, pues. O sea, para mí no es problema quedarme, ¿cachai? El problema es que yo desde acá no avanzo. ¿Sabes? Podría eventualmente... Ahí en donde dice más, en la esquina superior, o sea, en la esquina inferior derecha, ahí dice unirse a grupos pequeños, una cosa así. Salen 5 salas. No por un tema de permiso, si esa weá no es problema, pues si... ¿sí? No, this is not No, working. no me aparece. Ya, no funciona. I'm gonna use another way then. Give me a second. We need to wait for 16 seconds. And before I can do this again. Cuando después que se pone la bolsa. Okay. So create again. We're gonna have 5. Assign automatically. Create again. Open the rooms. There you go. So invitation sent. Make sure to accept the invitation to work in small groups. Carlos, Nicolás, Cristian, Sí. Rodrigo, Máximo. ¿Sí?
Sí, pues estaba cocinando, debemos tomar once. Pero no tanto, pero por la wea de que no se va a llegar en 2 semanas más, weón. Nicolás, Rodrigo, and Máximo, you need to accept the Es que esa wea invitation. me caga también, porque me caga esa wea porque me está cargando la mano con la cuestión y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Sí, pero bueno, no es algo nuevo en todo caso. Pero ahí igual estamos en contacto, pues si necesito que te vengáis, weón, puta, yo te venís nomás y lo Vale. Ya. Vale, un beso. De ahí nos estamos hablando. Gracias. Chao, que te vaya bien. Chao, chao. ¿Qué te dijo? Le pregunté, no me contestó otra vez. Este anda por instrucciones. Este es más desordenado que la olla. Un millón. Le había echado todo. Porque almorzó, barrillo y trapié, o sea que estaba para afuera, moví todos los juguetes y los tenía todos aquí en la mesa, pues después se lo puse todo ordenadito ahí. Y él apenas se bajó, hizo esto, el carro. Y se tiró todos los juguetes encima. Y ahí le empezó a ver la puso pues, por todos lados. Marrón. Es marrón. Estoy haciendo caca. Ya, mira, tu hermano tiene sueño. Tiene sueño, va solito. Sapo, cuac, cuac. Sapo, cuac, cuac. Esa es una conejita.
¿Caché? Si lo sentí dentro del baño. No, no, bebé. No. La mamá que no quería tener un loro porque yo le iba a enseñar a decir Emiliano así, no. ¿Quién vino loro? Daniela Sepúlveda invita a John Sala 2. Te invita a la sala 2. Pero yo estuve ahí como 10 minutos y nunca dijeron. Era a las 5, pues. Ahora te están invitando a las 2. Ah, bueno, mi mamá. ¿Es para que hagan ejercicio? Sí, voy a hacer ejercicio con ellos. Mira. Me llamo. Ojo, ojo. Aleja, 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 aleja. Aleja, aleja, aleja. Ven, ven, ya. All right, welcome back to some of you, and I'll wait for the rest. Are you all here again? Yes. Okay, here I have the little torpedo I shared with you as you were working in the rooms. Something to consider. A y an significan lo mismo, es un o una. La única diferencia es que utilizamos an cuando la palabra siguiente empieza en vocal. Some es para afirmaciones. Lo podemos utilizar tanto con cosas contables como incontables. Pero si lo utilizo con cosas contables, en la oración tiene que ir en plural. Si lo utilizo con cosas incontables, va en singular. Any lo usamos para negación o para pregunta.
So based on that, number 1, it's an example. So we're going to say there isn't any bread. If I have a look at the picture, there isn't any bread. Number 2, And can you read the whole sentence for me? there is an orange. Ok, pero ahí no está escrito como there is, está escrito con la contracción. Así que acostúmbrense a hacer la pronunciación fluida. Okay. So the pronunciation is there's an orange. There's an orange. Todavía puede mejorar. There's an orange. There's an orange. Bien, la primera parte está bien, pero tiende a hacer una pausa después. Have a look at this. So we can say there's an orange. There's an orange. There's an orange. There you have it. Much better. Number... Okay, Barbara. Okay, thank you for letting me know. What about number 3? Anyone? There aren't any biscuits. I'm gonna help you with pronunciation here. You're gonna say biscuits, like that. So there aren't any biscuits. As I said, some of the people in the other group, biscuits is the British word for cookies. American cookies, British biscuits. Number 4. There are some hay. Thank you. Well done. Number 5. There's a banana. Good. And beautiful pronunciation as well. 6. Any butter. There isn't. There is not some butter. Be careful. Some es para afirmación. Si tengo isn't, no me sirve. A butter. Entonces, de los que están arriba, a, and, some, or any, el adecuado para una negación es Any. any. I'm gonna say there isn't any butter. And last one. Esta fue un poco problemática. Be careful. There's There and coffee. okay. Look at this. Acá no puedo utilizar coffee como producto
genérico es considerado incontable. Como es incontable, no puedo usar a o an. Mi única opción es usar, y es como es afirmación, es usar some. Si se fijan, está en singular y some me permite utilizar afirmación y incontable singular. So I'm going to say there's some coffee. Hay algo de café. Lo que sí podría contar, si yo pongo el café en un contenedor, puedo contar tazas de café, puedo contar un tarro de café, un paquete de café, pero estoy contando los contenedores. Si quiero decir una taza, diría there's a cup of coffee. Y ahí estoy haciendo contable algo que originalmente es incontable, al ponerlo en un contenedor. A cup of. All right, Paulo. What if you want to mention this in the picture? What can you say about this? There's some milk. Yeah, thank you. There's some milk. Nuevamente uso some porque milk es incontable. No puedo decir there is a milk, por ejemplo. Estoy esperando la pregunta de rigor. Profe, por ejemplo, si uno la pone en un vaso, sería there's a glass of milk. Yes, there is a glass of milk. Hay un vaso de leche. Ahí sí puedo usar el un. Pero ese un se refiere al vaso. A glass of milk. Y eso pasa con todos los líquidos, ¿no? Porque Andana te dijo que era con los líquidos. Sí. Pasa con los líquidos, y esa estaba esperando esa pregunta. ¿Cómo distinguimos lo contable de lo incontable? Todo lo que es líquido es considerado incontable. Milk, beer, wine, tea, coffee. Y todo lo que es extremadamente pequeño, alimentos que tienen una granulación pequeña, sal, azúcar, so salt, sugar, rice, el arroz, todo lo que sería muy difícil de contar. Y dentro de cosas que no son tan lógicamente incontables, como por ejemplo el pan, también es considerado incontable. There isn't any bread here. Lo que para ellos se pueden contar, puedo contar rodajas de pan o puedo contar hogazas de pan. Pero el pan como concepto es incontable. I have a speaking activity. We finish with this speaking activity and then you will have a break. This is the thing. You have a picture with a fridge, a refrigerator. In the fridge, you have different elements, products.
The first thing you need to do is to complete or choose the right expression, quantity expression for each question. ¿Qué pasa? So you have chicken is there in the fridge. I need to decide how much or how many. No, si no te voy a sacar el polerón. No, 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 no. Alguien va a tomar el turno, forma la pregunta y alguien responde. Recuerden, how much para cosas incontables, how many para cosas contables. So the first one, we're going to do the first one together. ¿Quién me ayuda con la pregunta 1? How many chicken is there in the Fridge. fridge? Acá, ojo. How many es para cosas contables. Si utilizo cosas contables, van a ir en plural. Por lo tanto, chicken, Chickens. en este caso, está en singular. Eso quiere decir que es incontable. Yeah. La respuesta correcta es Sería how much. how much. How much chicken, cuánto pollo hay en el refrigerador. No digo cuántos pollos, sino que cuánto pollo. Todos los productos cárneos son considerados incontables. Una vez formada la pregunta, voy a utilizar las estructuras de acá para responder. Como es incontable, singular, tengo estas opciones. Puedo decir, bueno, acá sí, esto sí lo puedo contar. Give me a second. There is some chicken, algo de pollo. There is a lot of chicken. There's a little chicken. There is more chicken. No. Give me a second. Here. Solamente las primeras las van a usar con cosas contables singular. Y lo demás lo pueden utilizar con cosas incontables. So in this case, how much chicken is there in the fridge? I'm gonna say there is some chicken in específico o there is a lot of chicken. Un montón de pollo. Si es que fuese algo contable plural, van a utilizar las estructuras que están acá. We're gonna practice with another one. Countable and uncountable. And this is all for countable. So go ahead. Ask the question. How many? How much? How much? Say how much? Let's see. Correct. How much? How much milk is there in the fridge? There's a little of milk. Okay, yes. So there's a little milk in the fridge. Un poco de leche, a little milk. Here. How many? Léame la pregunta completa. How many apples? How many apples are there in the fridge? Correct. And the answer is? There are 6 apples.
Yes, good. So there are 6 apples. Correct. Let's see now. How many bananas are there in the fridge? Correct. The answer? There isn't any bananas. Oh no. There aren't any bananas. Yes. There aren't any bananas. We're using aren't because bananas are countable and plural. Next one. How much sushi is there in the fridge? Correct. The answer? There's some sushi. Mm-hmm. Good. Oye, tú. ¿Otro tenés, Luca? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Cómo te No, echo? ese no es chocolate, esa es. How much is in there in the fridge? Está rico afuera. Mira, Right. pelado, está rico afuera. Mira, pelado, está rico afuera. Ah. Correct. How much is? Pronunciation, fridge. Fridge. Perfect. And the answer is, Rosina? There's a little. Tengo que acompañarlo con la cosa. There's a little And a cheese. little cheese. Con las manos terribles la. There's a little cheese. No, yo estoy mala. Next one. Aguáchale el tiro. Number 7. Much or many? How much or how many? How many mushrooms are there in the fridge? Correct. And the answer is? There are a lot of A lot of what? mushrooms. Okay, thank you. Mush. Mush. This one. Mush. ¿Marshmallow? ¿Pero parecen champiñones? Sí, tomato. Ah, mush. ¿Los mush? Sí. Mush. How much tomato juice is in the fridge? Anyone? Máximo, Nicolás, Cristian, Jonathan. How much tomato juice is there in the fridge? ¿Todo lo que la ve? Le veo una camiseta tuya. All right. And the answer is? ¿No? Hasta ahí. Ando pelota acá. There's some tomato Tomato juice. juice. Mm-hmm. Ya, mush. El abuelo. Voy a comer tú primero. So yes, how much? Algo tenía ahí. Now we have this. Number 9. No, porque la tenía tendida abajo afuera. Pero ahí está todavía. No,
How many eggs are there in the fridge? Mhm. The answer? No, pero sí, gateando, no. Ahí llegó más rápido. There are 5. Sorry, say it again. Vamos, vamos. No, po. How many? Entendí la última parte. ¿Cuántos hay? How many eggs are there in the fridge? El rebaño. There are 5 eggs. Okay, good. Yes. Lo dijo de otra forma, pero le quiso decir eso. No me acuerdo la palabra. Quería frutos secos. 10. La vieja. Y le dijo ella, no, me quedan estos nomás. Ya. ¿Cuándo los podían llevar? Ya, chao, no sé qué. Number 10. Ya, pues ven. Pero no, pues. How How much? many crumbs? Cayeron en la trampa. Be careful. En singular. Está en singular. Está en singular el producto y está en singular el verbo. Por lo tanto, al tiro yo ya sé que no van juntos. Mi única opción es how much. How much corn is there in the fridge? ¿Hay una explicación lógica de por qué justo el choclo es considerado incontable? No la hay. Sí, there's a lot of corn. Ellos cuando quieren contar el choclo lo cuentan por cobs. Se me olvidó la palabra en español. ¿Coronta? No. Mazorca. ¿Mazorca? ¿Se refiere a la unidad? Okay, they call this cob. So if you want to make this countable, you say a cob, 2 cobs, 3 cobs of corn. So corn is considered uncountable. Cheese is considered uncountable. And chicken as well. And the answer is Voy a levantar ahí en el Matías Porciño que está cerca ahí de la oficina. ¿Ya? O sea, porque entregarlo para agosto. There's some corn. good. Pero sí, ¿tienes agua todavía? Sí, está lleno ahí, weón. Coco, tengo un boni. Pineapples. No, ya no, se van. How many pineapples Decía que la hermana are there in the fridge? nunca se comió nada. Good. The answer? Que la cabra era tan flaca. There's El único problema que tiene one pineapple. Good. There's one pineapple. ella es la menor de todos los hermanos. And 12. Y ahora volvió a café al Haití. Ahí está trabajando. Es un submundo esa weá. Mira, el cabro chico me botó los chales y la parca. How much ice in the fridge? In the fridge, yes. The answer is ¿Por qué no me la colgáis ella? There aren't any. ¿No me la va a volver a botar el cabro chico? almost. Como intrusete. But look how much ice is in the fridge. So this one, Any. there isn't any. There isn't any ice. Wine. Ya usted de los chalitos. Y esta cabra se había emparejado con una mujer, pues. Y la vieja era una gilda, pero se pegaba todos los ocultos. Sí. No sé el viejo, pero yo sé que la señora sí Come on, guys. se pega en el pecho, pero You finish this and you have a break. How much? mira, Thank you.
Yes, how Ya, much? pues, bájate de ahí. So, how much wine is there in the fridge? Entonces el... The answer? La vieja, la madre. Pero... ¿Y vive con él? No, pues después ya retrocedió, se volvió hetero de nuevo. Quería probar. Y vivió harto tiempo con una cabra en el centro, pues ahora están en un departamento. Esa wea da plata si los hay... Es junto, There isn't any wine. Porque Thank es you. mucha Yes, here again. es mucha tentación esa weá, porque hay mucho weón con Uncountable. plata, weón fresco, de todo. And negation. There isn't any Feminista, como tú wine. decís, porque en el fondo hasta un auto te voy a comprarte una casa. ¿No? Entonces no solamente trabajar en el café. ¿No? And that's it. Pero se sacó toda la acné. Ahora Ya. marca del acné. So here just you have some pictures. Things you can count. Creo que ahí tenéis 100 gramos. Eggs, A los 15. bags. They are in plural. You can count them. ¿Sí? Chairs, Ahí tenéis. girls. Bottles. You can count bottles. But the things you cannot count, they are in singular. Coffee, bread, money, homework, and cheese. All of these words here are considered uncountable. But you could say, pero Miss, si la plata sí se puede contar. Sí, yo puedo contar billetes y puedo contar monedas. Pero el concepto de dinero, no. No digo 3 dineros o 4 dineros. Just say money. There is some money. There isn't any money. ¿Se metió la comida? Okay, we're gonna stop here for a while. You'll have a break and then you will come back. Igual yo estoy con el trapero. So break time until 2050. No, pero la Ale me contaba. 8:50. Go and have some coffee, stretch a bit, or you can go to the toilet. See you in a while. Ya, compadrito, estamos listos. No te comas, debe tener hambre. Break. Break time. Un tiempo de descanso. Siempre me tratan como el rollo en inglés a mí, como el hoyo. Yo creo que tenía azul solo porque le copiaba todas las tareas a los compañeros. Porque la vieja nos pasaba dando tareas. Ya. Todas las clases había tarea, bueno. Entonces, tarea. Y la tarea después, una nota, pues todas tareas una nota. Y ahí, libraba yo con las puras tareas. Interrogación oral. Oh, como el pico, bueno, como el ¿A quién lo pico. cagaba? Pico. Me dijeron, no entiendo nada, esta vieja de mierda, no entiendo ni una mierda. No, no. Estaba en Agustina, ahí midiendo, y pasó este weón, fue a Chaín, con 2 weones, Ya. y un río. No sé, ¿de quién está asesor que estaba el otro día?
estaba en la mesa como asesor de no sé qué. Ya. Siéntate una vuelta. Ven. Rojo. Azul. Más rosadilla. Negro. ¿Agüita? Yo te traigo. ¿Por qué no le da la comida pelado? ¿Traigo la cuchara? No, chica. ¿Te estás acusando solo? ¿Qué buscaste la hoja? No, si no, un cagallo no la vi. No la vi bien. Ya. Tú eres chico. Va caminando así, pues. No vas a caer. Pepe. ¿Las noticias que empiezan en algún canal? ¿Cómo? Las noticias que empiezan en algún canal. 8:30. Cuando termine de darle comida, la corto. Sí, qué bueno. Ayer el cárcamo entrevistaba en el copalo. No dan nada el baile. Ya. ¿Ves de la coalición cubana en Chechirani? Sí. ¿En Nueva York? Culiao. Agarrarlo para el huevo, ¿sí? Igual estaba tarjetado. Eso era la idea, po. Me dio risa porque en una dijo, yo nací en el 89, cuando la gente decía que la alegría ya viene, la alegría era yo, po. Qué bueno, decía. Ya.
ver qué está comiendo este, un pedazo de fideo que encontré en el suelo. ¿Tiene la carne fresh? Sí. Pero bueno. No, pero ya no. ¿Cómo? Ella no era presidenta del... ¿Quieres estar en la mesa? Vicepresidenta. Ah, bueno. Cae bien ella. ¿Me pasáis 5 solitos? Ecuanimidad. Boris estaba, Ay, me cae como... Ah, no. Dice que era la Camila Flores. Boris estaba hablando con la con la BBC y decía que él siempre ha querido... ¿Cómo fue? Como que... Cuando pienso me dan ganas de destruir el capitalismo, una wea así. No he leído las réplicas de esa wea, pero... Decía que era la Camila Flores, la que estaba... No. Siéntate. Siéntate, ¿por qué estás comiendo? Un diputado comunista nunca en la vida votó por un hueón de cebo. Los comunistas... A mí me gustan por una cosa, los hueones son ultra ordenados. Si el partido dice que la hueá es A, es A. Si es B, es B. Todos iguales. Votan. Siéntate, que estás comiendo.
ser el presidente? ¿Quién va a ser el presidente? Bueno, que sé. ¿Quién es? Le toca a alguien del Partido Comunista. Ya. Pero ahí no se van a poner hueones con lo que le pasó a la Cariola, pues. Que ya no, que no nos da confianza, pero ya habían dicho que tenía que ser un comunista, pues. Y se pusieron hueones, ¿cachai? All right. There. Welcome back to those who are here connected. We're gonna have another practice activity using was and where. But this time, you're gonna use the question where was. Where means dónde. Dónde estaba y dónde estaban. So singular and plural. This is a collaborative task. So you need to have a conversation with a partner. And just imagine that last weekend was a holiday, right? A vacation, feriado. And people visited different countries. We have Isaac, Alison, Chris, Byron and Diego and Hank. So these people, where is Hank? It's not here, it's John. Oh, let me check this. Okay, this is the other picture. Give me a second and I'll check the image. But anyways, in this case, forget about these names. You need to pay attention to the names here. So we have Mike and Kevin, John, Paola, Emerson, and Patrick. And you're gonna ask was or where, depending whether you're asking about one person or you're asking about two or more people. So in this case, I'm gonna say where was, and I mention a person. For example, where was Paola last weekend? Student B. If it is a female, you say she was in. If it is masculine, you say he was in. In this case, you're gonna say she was in Sweden. If you ask about more people, you're gonna answer they were in, and you mention the country. Just give me a second so I can fix the picture there. Let me take the original picture. Okay. Yeah, guys, in order to make this faster, I'll ask you to take a screenshot of this one before I send it to a breakout room to practice. So I will put you into groups. I'll separate you into groups. Pero nunca entraron ningún implemento para fumigar, po. Una mula
There it is. El día que llegó el Jackson al Congreso, pues, y un weón del. Justo estaba yo viendo 24 horas, y los locos se casan con la weá del Congreso. Y el. Es una señora del aseo que encontró la hueá rara. Le llamó a su jefe cuando iban sacando la caja fuerte. Digo, ¿sabe qué? Que hay una gente que dice que viene a fumigar. ¿Usted sabe de esto? No, no. Ya me tira el jefe de seguridad y ahí recién se dieron cuenta que toda la hueá era un robo. Recién por la viejita. ¿No estaban armados? No, no. Porque los locos nunca hicieron ver que era un robo. Pero de abajo por sacarlo. Ahí no se sabe. Y casi de que los computadores los mandaron en Uber. Y después el otro, con el auto que ellos andaban, se llevaron la caja fuerte. Estaba súper lateado. Entonces un weón de Boca dice que tiene como mochita. Le dijo a este loco, pues le dijo, a mí me parece tan extraño este robo, porque me parece que la gente que trabaja en el ministerio está involucrada. Yo creo que alguien le dio el gato, el guardia se hizo el leso y así una cadena de huevones que... Justo fui al baño y entraron los buenos. Y en otro ministerio quisieron hacer lo mismo, no me acuerdo cuál. Bienes nacionales. Está ahí en Alameda con Taloja. ¿Está el ping-pong? Sí, más feo el ping-pong. ¿Ping-pong nada más? ¿Ven seguro? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Siéntate, siéntate. Como en general, a estos hueones, antes de hacer el rollo, los tienen identificados. Ocupaban inteligencia artificial. No me tires el pelo, no. Siéntate que estás comiendo. Hay que sacar a los dos jóvenes que trabajan ahí. Tiene que ser una limpia, buscar los antecedentes de los amigos, los vecinos, donde vive. Porque el loco decía que el Ministerio de Desarrollo Social tiene información de todo tipo. Entonces, a veces no es la plata la que importa, es la información. Y los computadores no tenían información. Entonces, él decía que ya, a lo mejor el computador lo quieren, ¿por qué lo van a reducir? Pero a lo mejor también lo quieren por la información. Por supuesto, ¿quién lo quiere? Estamos presidente que sea lo como vos quieres.
presidente con la fusión entre una abuela y niña. Los locos les están diciendo que alguno te ha metido en las dos cosas, pues. Y eso se está cayendo ahí porque no tenéis ninguna prueba. O... Siéntate. ¿Tiene una responsabilidad política porque el huevón es ministro? Sí, pero él no detesta, pues huevón. No, pues, es absurdo. ya ahí estamos hablando de, o sea, el hueón es el que manda la mafia de la ¿cómo se llama? Fundaciones, y él se está quedando con toda la plata. El huevón es un ministro, el huevón no sabe. No es un huevón. Encontraron. ¿Quieres ser ministro? No, huevón. Yeah, people. Folks. The idea was to practice the use of was for singular and were for plural. I had a good question as I was visiting the groups. Is there any difference in pronunciation between these two words? No. It's where and where. Same pronunciation. But the meaning, of course, is different. Different spelling and different meaning. Pronunciation here, Ireland, France, Greece, Sweden, Germany, United Kingdom, you have that one, Ukraine, and then you have all the little ones. Well, you have Italy. I'll just mention the most important ones. Es lógico que We have the little one. Okay, Finland and Norway, Denmark. porque se acercaron al huevón. You have the Netherlands as well. Well, Spain and Portugal. And there's something interesting I can do in order to take advantage of this picture. Yes. Sí, sí, Hungría, ¿cómo se pronuncia? Where is it? Hungary. Allá, como hambre. Yes, indeed. We're gonna take advantage. Me voy a aprovechar de la imagen. La vamos a sacar más provecho para repasar las nacionalidades. So, someone from Spain. What is the nationality for that? Spanish? Yes, good. Spanish. Ireland? Irish? Yes, but pronunciation is Irish. Irish. Good. Think about iPhone. The same I sound. Irish, Ireland, iPhone. It's the same pronunciation there. France. French. Thank you. Yes. So the nationality and the language is French.
Germany. Para eso hay un paradero cada German. cantidad de metros. Caleta de paradero en todos lados. Excellent. Enfermante la wea. Portugal. Pues, Portuguese. Portuguese. That's the pronunciation. But there are some difficult ones. Poland. Polish. Yeah. Polish. Greece. It's not that usual. Greek. Okay, good. Greek. Italian? Italian? Yes, I think I mentioned it. United Kingdom. This one is tricky. Because you have different possibilities. British? Yes. So British, you refer to the people living in the United Kingdom. And in the United Kingdom, you have other countries. So there you need to be careful. What about Norway? Another different one. El loco para donde hay paradero y chao. Sería. Y ni interactúa con los buenos que han arriba del mismo. You have Norway, Sweden, and Finland. Any ideas? The three of them? ¿Cómo, profe? Cualquiera de los tres. Norway, Sweden, or Finland. ¿Saben alguno? Swiss? No. Sweden. O Swiss. ¿Cuál es el problema? ¿Qué igual es todo un problema? I would say Swedish, this one. Cuando se recupere, lo expulso inmediatamente. This one is Finnish. Sí, po. Norwegian. Lo expulso. Está haciendo vandalismo, anda tirando jamón, todo eso es un delito. Norwegian. But there you have the classical ones. In case you see this in a test, there you have it. Se aplica ahí aula segura. Porque el lapa está cometiendo un delito. Es como acuchillar a un compañero. Un delito. Yeah, guys. Past simple. We're just gonna explore it. As part one of this topic, the past simple. We're gonna have a look at regular verbs. Today and next session, we're gonna explore irregular verbs. Regular verbs, as you know, they are formed by adding either a D or a D to the majority of verbs in English. But be careful because the pronunciation is different. So this ending ed can have three different pronunciations. We have the t sound, the d sound, and the id sound. And we have to think of a division in verbs. And I'll explain this in Spanish because it's kind of difficult to understand, okay? ¿Cómo distingo cuándo pronunciar de una forma y otra? Tenemos que fijarnos en el último sonido del verbo en su forma original. En este caso tenemos el verbo dance, que termina con ese sonido s. Todos los verbos que terminan con un sonido similar, que es básicamente solo aire escapando, tengo más ejemplos. Wash, watch, box,
stop, la f, lock. Este tipo de verbos, para formar su pasado, le agrego una ed al final, so washed, y esa ed se pronuncia como t. Entonces, danced, washed, watched, boxed, stopped, left, and locked. Acá tienen en morado esos sonidos que van al final en la forma original del verbo. Luego me voy a saltar a la categoría 3. Cuando el verbo originalmente termina en un sonido T o D, por ejemplo, want, que ya termina en una T, para formar su pasado, nuevamente, como todos los verbos regulares, le agrego una ed. Pero en vez de pronunciarla como ed, se pronuncia como id. Y digo wanted, decided. El verbo plantar, collect, collide or record es lo mismo. Planted, collected, collided, recorded. That's the pronunciation of this in that case. Y luego están todos los demás. Todos los demás verbos los pronuncio como de. Played, traveled, climbed, loved, prepared, cleaned. Entonces, para formarlos de escrito, agrego una ed, pero tengo que tener presente de que su pronunciación va a cambiar. Principalmente eviten decir danced. Oh, yesterday I danced and then I played. O hacen un sonido T o un sonido D para asegurarse. Y si ya tiene una T o una D, agrego el id. So yesterday I danced with my friends and after that I played video games. That is the correct pronunciation. Es muy probable que esta regla no la recuerden. La forma más fácil de retenerlo es practicando. Before we continue with the past, we're going to check out time expressions. What time expressions in the past do you know? Use the board to write expressions on the board. Use the Zoom tools to share time expressions with me. I'll give you one example. The classical example is yesterday. What other time expressions in the past do you know? Time expressions for the past. So this is one. What others do you know? Tomorrow. Use the chat or use the board. Type it on the screen. Okay, so Christian says last weekend. Good one. What else? Months ago. I'm gonna use a random number. I'll say 2 months ago. It could be 3, 4. Tomorrow, but that's for the future. We're talking about the past. Nice try, Nicolás. Si la tendencia se mantiene, tú te pides todos tus días, yo me pido todos los días, no voy a tener día ninguno para hacer nada. Dice que va a ver las pastillas que le dio el
médico, pues, pero ahora le duele mucho duele mucho porque el hombre le huevió mucho la rodilla. No, yo prefiero Years que ago. porque antes Ajá, ya okay. andaba pegada aquí, pues. That could be. ¿Has visto el foto, Nahuel? ¿De pipí? Hace un rato, no, no tenía. Let's say 5 years ago. Before, no. Before es antes, pero no es una expresión de tiempo. So if I say last weekend, I can say last night, anoche. If I say 5 years ago or 2 months ago, I can say 30 minutes ago. Y vi a la tía mandó una foto mostrando la sala, pues, que la arreglaron, estaba Montessori ahora. Está pidiendo que... ¿Cómo me dijeron que no? No había plata. I could also say this morning. Y yo buscaba a mi Nahuel, pues, obviamente. ¿Dónde está mi Nahuel? En todas estas fotos. Ya, ahí parado. La primera. Ahí parado. Hi, Herman. No sale. Al lado de la tía, ¿no? Ahí está. After day, what do you mean by that, after day? Está al lado de la tía. Ahí está mostrando ¿Qué quisieron decir con after day? Ahí está, por los zapatos, lo mismo. El día anterior. Ah, Ahí dice la tía, mira. be careful. So here. Ayer sería yesterday. El día antes de ayer o antes de ayer sería the day before yesterday. Antes de ayer, the day before yesterday. Le pusieron una alfombrita en una parte y está pidiendo si pueden cooperar con ese tipo de bandeja para los materiales. Okay, now you're gonna take turns to interact. Using the question where. Vimos que where es para plural, pero se utiliza con el pronombre tú o ustedes. So where were you? Se van a turnar y van a seleccionar a alguien del grupo y le van a preguntar ¿dónde estabas? Where were you? Y seleccionan una expresión de tiempo. El que responda va a decir I was y va a mencionar el lugar. Porque hubiera preferido que en vez de un trozo así, que venía con hueso y grasa, me hubieran dado un trozo así, que hubiera sido solo carne. ¿Cachai? Entonces, ¿Ok? yo ya sé que ya cazuela no. Y el que parte dice I'll go first y todos los que le siguen I'll go next. Go ahead. I'll go first. El medio plato, weón. So, Rosina, pregunte. Elija a alguien del grupo y le pregunta Where were you? Y después del you va la expresión de La expresión de tiempo. tiempo. Mira el medio plato de tallarines con pedazo de carne. Elijo a Benito. Ok. Where were you last weekend, Benito? No, ya le dije were you. Ya no, Benito.
Repito, where were you last weekend, Benito? Ay, no, no, Benito no va, ¿no es cierto, profesora? I was in Pucón. Good. Ahora me toca a mí preguntar, ¿cierto? Yes. A Nicolás. A Nicolás Alfonso. Where were you 5 years ago? Nicolás Alfonso. Okay, I was in south of Chile because I'm in the north. Mhm. Cristian Arturo, where were you this morning? ¿Lo podías repetir? Where were you this morning? I was sleeping. Okay. In your house? Yes. Okay. Si me preguntan dónde estaba y digo estaba durmiendo, la idea es que respondan el lugar. So I was in my house sleeping. Bastián. Where were you last night? I was in house of my parents. Mhm. So was in my... Vamos a reciclar lo que ya hemos visto. It was in my parents' house. Rosina, where were you 2 months ago? I was in my house. Mhm. Germán, are you there? Apparently not. Okay, good. So now you should be experts in the use of was and where. There was, there were, there is, there are. And we're gonna do this last activity to practice the pronunciation of the ed. So remember t, it, and d. Here you have a text. I will send you to a room so that you can practice together and check each other's pronunciation. In order to make this easier for you, I have highlighted the verbs. All these verbs are in the past. These are regular verbs. And I highlighted the verbs for you so that you understand which pronunciation to make when you read them. So in this case, the ed here sounds as id, decided. In this case, just a d, so it's planned. And here, the past would be, the sound is mopped. So I produce a T sound for the ed.
letters. I'll send you to the breakout rooms, working pairs. What you can do is that one person reads one sentence, the other person reads the other sentence. Practice, practice, and check each other if you are pronouncing correctly. I'm gonna help you with the screenshot. Give me a second. I already have it. And I'll send it to you. Okay, I have a message from someone here. There it is. Oh, Antonella, I just saw your message a long time ago. That's a good expression as well. Okay, the picture is in the chat. Make sure you click on it so that you download it. Por eso que se me puso el tiro. Me disparar en la rodilla. Más corruptibles que cada vez que... Hola, profe, me ha pasado invitándola a las distintas salas, lo más privado.
No, en la clase. No, por Nahuel. ¿No estáis viendo los modelos cambios? ¿Qué cambio, verdad? Estoy aburrida de ver esta mano. Rápidamente comienzan a aparecer los primeros celulares y tal fuente de inteligencia para eventuales investigaciones. Los teléfonos celulares nosotros encontramos son realizados para el Ministerio Público y entregados a la Unidad Penal para el análisis que hace la Oficina de Seguridad Pública. Acá, mire, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Puede ser incluso objeto de una investigación del Ministerio Público, sobre todo cuando se encuentra en celda y están identificados los informes. Hay cantidad de información, sobre todo los últimos decomisos que se han hecho externamente, y también la captación de personas que están involucradas, me refiero a bandas o organizaciones criminales, son datos que han entregado con la mayoría de la Comisión del Ministerio Público. Muchos de estos datos extraídos de los registros que los teléfonos guardan en sus memorias. Nosotros hemos desarrollado estos procesos de análisis de información y para eso se han creado dos departamentos, un departamento de investigación criminal y otro departamento de inteligencia penitenciaria. Ambos en conjunto generan justamente los reportes necesarios para efecto de ir detectando a priori la conformación o el desarrollo de las bandas en territorio nacional. El factor sorpresa es clave para evitar que los internos alcancen a ocultar los objetos prohibidos que buscan ser incautados por gendarmería. Droga. No, probablemente sea cocaína. En las cárceles están representados los principales grupos criminales del país y muchos de ellos coordinan o dirigen operaciones desde dentro, lo que permite investigar sus vínculos con el exterior. Una cantidad importante de tratamiento de bandas criminales es producto de la investigación que se produce por la unidad especializada de gendarmería. Estas unidades también tienen por tarea evitar que los reos con alto compromiso delictual adquieran poder dentro de la cárcel. Es preciso separarlos del resto de la población penal. Los niveles de segregación son a través de celdas individuales, comunicaciones restringidas y por supuesto con mucho control en quienes los van a visitar. Eso también ha permitido también generar ciertos análisis que tienen que ver con la inteligencia penitenciaria para el efecto de hacer seguimiento no solamente dentro del entorno de la cárcel, sino también lo que pueda estar ocurriendo en el exterior. Pero ¿cuál es la capacidad real a nivel de infraestructura con que cuenta Gendarmería para segregar a los reos peligrosos? Cuando nosotros recibimos el gobierno existían 6 módulos de alta seguridad en el país con una cantidad, una ocupación aproximada de 300 y tantas plazas. Entonces, 6 módulos de alta seguridad para el país con 300 plazas no son suficientes. Para solucionar este problema se habilitó la ex cárcel de máxima seguridad en Santiago en remodelación desde el 2021. Nosotros terminamos esos trabajos, complementamos el presupuesto, mejoramos esa cárcel para tener una cárcel de punta y eso nos permitió aumentar prácticamente el doble las plazas para alta y máxima seguridad. A este recinto se sumó el módulo de alta seguridad de la cárcel de Guarica, lo que significa que hay 8 penales que cuentan con recintos especiales para reos de alta peligrosidad, con un total de 600 plazas.
Esto, por cierto, no es suficiente. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, o sea, lo que nosotros estamos planificando es que en los establecimientos penitenciarios que tenemos que construir producto del problema 1, que es la sobrepoblación, tengamos también ahí módulos de alta y máxima seguridad adecuados para enfrentar la peligrosidad que tenemos. Este es un momento de resolver qué tipo de infraestructura debe ser. Mira, cabrón chico, andaba con pijama y se había robado un montón de huevas y las había metido entre medio. Un confort, un reloj, unos juguetes. A los nahuel que te dicen. Pero lo otro es que el Ejecutivo ha presentado que permite reglas de excepción. Unos billetes. Un billete de 100 dólares ya. Pero es la Están wea. weyando. Esencial para permitir No, un cepillo. Un confort. Sin que sea necesario modificar el plano regulador, ya que cuentan con disponibilidad de suelos que son autopistas, Claro, 100 dólares salían para ahí. Baja, baja. Con calcetines, oh, el cabrón chico ladrón, weón. Ah. El sitio donde se encuentra es un bien que puede ser ampliado sin restricciones. A esto se agregan las dos cárceles en construcción que serán próximamente inauguradas. La Laguna en Talca y el Manzana en Biobío, dos recintos penitenciarios que van a habilitar, uno este año y otro durante el próximo año. En total son aproximadamente 4.000 plazas entre años. Si a estas 4.000 plazas sumamos las que se crearán a partir de la ampliación de los 5 recintos mencionados, el sistema penitenciario será capaz de recibir a cerca de 7.000 nuevos reclusos. El segundo pasillo de Santiago 1 con un módulo de alto compromiso delictual. Ellos construyen esta arma blanca con las mismas literas que, en este caso, Y el weón está repartiendo para adelante y el loco no quiere. Y le pega una. Es así como encontramos un verdadero taller para fabricar elementos cortopunzantes. Pobre de ti que no le va. Puta que amable, weón. Armas utilizadas en sus disputas. Pero el mismo weón, Sí, ¿no? po. Sí, el mismo. Negocio de las drogas. Es como para que todo el resto no reciba la weón. Ah, también, pues. Sí, pues sí. Por el enganche. Sí, el mismo Este weón, sí. viste, el mismo. Claro. Ah, que está buena. Había uno, ponte tú, había un tipo caminando, como en el mismo caso, era un weón que salía en varios videos, iba caminando por la costanera, en la playa, ¿ya? Que el tipo se baja del auto, ponte tú ya, voy a elegir a un par de personas que vienen caminando en el mismo sentido. Entonces, supongamos que vamos caminando los dos, y este tipo se baja media cuadra más adelante, y pasa. Entonces pasa en sentido contrario y nos ve. ¿Ya? Después el weón se vuelve a subir y se aleja un poco más. Entonces el weón se baja y vuelve a pasar de nuevo y lo mismo weón, mirando como que no lo ignora, porque uno de ellos como que chucha, pues este weón yo lo vi más allá. Y le hace el amigo para que ese weón chucha y uno cacho que weón así está le perdió. Toma agüita, toma agüita. Que se están recibiendo ¿Las pelotas? El trabajo de constante y permanente. Le voy a dar un ejemplo. En el caso de uno, nosotros vemos en la coordinación y las veces que hemos logrado tener mayor control. es el niño de ¿cantemos al del niño? De calle. Here. El niño de oye.
Yeah, guys, are you back? Yes. So I'm gonna ask each of you to read at least a couple of sentences. Rodrigo, are you there? Nicolás, are you there? Yes. Okay, Nicolás, I'll ask you to read the first two sentences. So this one and this one. Okay. Last week, Jim and Melissa decided to have a party on Friday. Then planned the party and prepared many things. Fantastic, thank you. Cristian. Welcome. Cristian, Arturo. Aquí. Could you read this part until here? First, they climb house. Lisa mopped the floor. So, okay, they cleaned the house and mopped the floors. Yes, good. Floors. Thank you. Benito. Jim dusted the furniture and emptied the trash cans. Good. Just a minor correction. Here we have this sound, ah. So Jim dusted. Dusted. Thank you. Bastián. Yes. Primero un truco. Tenemos este que es sonido T y siempre que haya una vocal al lado van a tender a juntarse. Entonces voy a decir they worked in the yard. Pulled out. También tenemos una vocal. Entonces se junta el último sonido con el siguiente. ¿Completo? ¿Hasta dónde? Hasta aquí, flowers. Next, they worked in the yard. Is a pulled out. Pulled out some weeds and planted some new flowers. Good. Thank you. Weeds en este contexto significa malezas. Weeds. Who's next? Rosina. Jim fixed the gate and painted it. Thank you. Who am I missing? Germán. Yes. Could you read this one? Lace, they prepared some food. But Lisa and Jim baked some cake and cookies. They ate cookies, beans, and grilled some meat. Okay. Repita después de mí. Last. They prepared some food. Both Lisa and Jim baked
some cakes. Bake some cake. And cookies. And cookies. They also cooked. They also cook. Cooked. Tengo que producir una T al final. They also cooked. Cooked. Beans. Beans. And grilled some meat. And grilled some meat. Okay, thank you. That's Pablo. Thank you. Pablo. Antonio Caviedes. Sí, yes. The party was fun. Everyone enjoyed themselves after their friendless. Lisa and Jim went to bed. They cleaned up all the mess in the morning. Okay. La última parte. Lisa and Jim went to bed. Lisa and Jim went to bed. Y este es un poquito más complejo porque vamos a juntar el último sonido con el siguiente. Y sería they cleaned up. They cleaned up. All the mess in the morning. Up all the mess in the morning. ¿Qué significa? Ellos limpiaron todo el desastre en la mañana. They cleaned up all the mess in the morning. They cleaned up the mess in the morning. Okay, thank you. Thank you. So as you can see here, these two words become this cleaned up. Cleaned up. There you have it. Yeah, so what you need to remember about this second part of the lesson. La última parte es, vimos solo el principio de lo que son el pasado simple. Para formar el pasado de la mayoría de los verbos se usa el ed. La mala noticia es que los verbos más frecuentemente utilizados son los irregulares. Formar los regulares es fácil, pero los más frecuentes son los irregulares y no existe una regla, hay que memorizarlos. Esos hay que sabérselos de memoria. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. As per usual, let me share this with you. Just remember this. Recuerden ingresar a Class Time cada semana para completar las actividades de trabajo autónomo. Les va a servir como práctica adicional a lo visto en clases. En su aula virtual voy a subir la presentación. Tienen el link de Class Time. Y también incluí una descripción de las evaluaciones que quedan. Ya les había mandado con anterioridad el instructivo para que realicen su trabajo grupal, para que tuvieran suficiente tiempo. La idea es que trabajen en eso esta semana. Y también tienen una descripción del siguiente test, que es el OPT. ¿Cómo fue en la prueba, por favor? No puedo saberlo aún porque tengo que revisar individualmente ciertas respuestas. Entonces en los próximos días ya voy a subir los resultados y ustedes mismos van a poder después ingresar a Class Time, descargar el PDF para ver cómo les fue. Contrastar sus respuestas con la pauta correcta. Profesora, una consulta. Estaba No se estaba escucha. viendo que aparecía.
¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Le consultaba sobre me está indicando acá en la plataforma de que hay un trabajo grupal. Sí. Se mandó un correo dando todas las instrucciones. ¿No le llegó, Germán? No, es que no he revisado. No he tenido tiempo. Ya lo voy a revisar para ver. ¿Los grupos Esta están formados o hay que...? la idea es que se comuniquen entre ustedes para ir formando los grupos. Ah, ya, ok. Ya. En el mail se explica y además está el instructivo paso a paso de lo que hay que hacer. Y ese instructivo Ok. está en aula virtual y lo pueden descargar también. Germán, ¿estás en el grupo del curso? Sí, estoy en el grupo. Sí, Pero En pero WhatsApp. igual. yo no tengo el correo tampoco. Oye, consulta, ¿por qué no hacemos un grupo interno de esta clase o del... Porque siempre generalmente somos nosotros no los de esta clase. Entonces hay un chat que está mezclado todo y no se entiende nada. Sí, tenemos un chat de este curso. Por eso ¿Y le Yo por qué no, no preguntaba está? si está. Porque nos han Ros- puesto a mí me tiene que ir Rosina. Rosina, ¿me puede incluir? Pablo Caviede, Pablo, ¿tú Te estás mando, aquí, po? te ¿estoy? Ya, mando mi número. entonces Yo deme tampoco estoy, por eso. Te envío el Sí, por número. lo que no están, que escriban un WhatsApp para que lo agregue. Pero, disculpe, profesora, el correo de la clase yo lo revisé hoy día y no me apareció la del cohete de la prueba, No, pero pero no quiero. antes de eso les mandé un correo avisando sobre el trabajo grupal. Ahí me mató. Sí, consulta, Mm, yo me metí a una prueba, bueno, no sé si era prueba o era algo así, que tenía 126 preguntas. No, eso es el class time. Ok, chuta, lo perdí. El gracias. class time es el trabajo, son las actividades de trabajo autónomo que se supone que tienen que completar al cabo de las 2 semanas. Por eso tienen 2 semanas para completar eso, tenían 2 semanas. En cambio, la prueba en sí tenía 34 preguntas. Ya, esa la hice el sábado, ¿ya? Ujú. ¿Qué más ahora hay que hacer? Estoy medio Ya, perdido, disculpe. sí, déjenme, más fácil se les comparto el aula virtual. Disculpe, pero Profe, ¿y esas 134 preguntas son con nota, no? ¿O hay que, es como No, una ayuda? eso es trabajo autónomo. Se supone que existe para que ustedes puedan practicar fuera de la sala de clases los contenidos vistos en clase. A ver. Ya, esto es mi aula virtual. Yo no sé si ustedes lo ven exactamente igual, pero dentro de las evaluaciones del semestre tenían el quiz, que ya lo hicieron. Lo otro es un proyecto grupal. Y la última evaluación es el OPT, que es un test que se hace a través de una página web del, del Instituto Oxford. dice ahí group Group project Project. Sí, 35% pendiente sí. para el miércoles 26 a las 22. Entonces, al hacer clic yo en ese Group Project, ¿Ya? hay un instructivo, explica paso a paso lo que hay que hacer. Hay un formulario que ustedes tienen que enviar con los integrantes del grupo y el link de su video, que es parte de lo que se evalúa en el trabajo. Y además hay un modelo de un grupo de otro semestre de la misma carrera para que ustedes lo vean como ejemplo, lo tomen como ejemplo. Este proyecto grupal consta de dos partes. Una es la producción del póster o PowerPoint, la parte gráfica que lleva una nota de por sí, y además va la parte del video, que lleva otra nota. ¿Qué hay que hacer en el video? Está explicado en el instructivo, pero Ya, disculpe. em,
En el fondo, cada uno va a tener una parte. Van a presentar este póster, que puede ser en el formato de PowerPoint, y cada uno va a tener asignado una parte de la temática que ustedes eligieron como grupo. La idea es que al menos hablen 60 segundos. Supongamos que si eligieron hablar de los drones, el uso de los drones en su área, entonces alguien va a hablar de lo que se desprende de esa temática, lo que le tocó, va a hablar esos 60 segundos en el video, de su parte. La idea es que aparezca lo que dice textual para que yo pueda evaluar aspectos de gramática y de pronunciación. Entonces que haya como el subtítulo de lo que está diciendo, pero en inglés. Su texto lo pueden poner en la diapositiva si quieren. Y ustedes en pantalla aparecen diciendo eso. Y eso hasta el miércoles. Hay que plazo de entregarlo. Según lo que está dispuesto en el calendario. Hasta el 27 a las Es 23:59. miércoles. Let me see. No entiendo. Si toda la wea está en la 27, plataforma, póster ¿por qué colaborativo, chucha 27 de Fernanda julio no revisa hasta las 11:59. esa wea? Yes, that's right. Por eso yo se los mandé la semana pasada, para que tuvieran suficiente tiempo de hacer No la lo entrega había ni esta visto semana. yo, el pajarón. Ya, el 27 hay que entregarlo. Ok, muy amable, ¿eh? No problem. Very good. ¿Hay más preguntas? No. Thank you, Christian. Thank you. Great. So if there are no more questions, good evening to everyone. Voy a subir este material pronto y además dentro de la semana voy a corregir y subir la nota de su quiz. ¿Lo va a enviar por correo cuando esté listo? Bye. Sí. Yes. Gracias, buenas noches. Sure. Bye bye. Good evening. Bye bye. Good evening. Termina justo.